Bienvenido, doctor Reynolds, y cuenta con 30 minutos para su presentación. Son 20 minutos, doctor. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes, esta invitación que me han hecho en algo tan importante como es toda la parte relativamente oculta de la importancia de la medicina, en la cual el médico hace su función de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes. Y detrás de esto están las herramientas que necesita para hacer esos 3 puntos. Herramientas que vienen de la ingeniería, de las diferentes ingenierías, viene de la física, de las matemáticas, y hoy día, si nos ponemos a hacer un análisis, pues el mundo de los avances en medicina es en gran parte la innovación que ha tenido la tecnología y el buen manejo de esta por parte del médico. La siguiente, por favor. La electricidad se conoce probablemente desde el comienzo de la conformación de nuestro planeta, y cuando el hombre aparece, pues ya existía la electricidad en una forma de las tempestades y la gran actividad eléctrica que había en los comienzos de la formación de nuestro planeta. La siguiente. Luego, ya el hombre principia inclusive a utilizar la electricidad con los rayos, y que estos se producían en los bosques prendiendo la hojarasca y los diferentes palos secos y demás que había en la vegetación. La siguiente. Y la electricidad y el corazón, pues comienza por los egipcios, en los cuales vemos las primeras utilizaciones de las anguilas eléctricas en el Nilo, las cuales tienen la propiedad de hacer descargas hasta de 800 voltios a 1 amperio, y los egipcios lo utilizaron como hoy día los nuevos desfibriladores. La siguiente. Ya mucho más avanzado, tenemos a Galvani y a Volta, 2 médicos, los cuales descubren la electricidad en sus experimentos con una rana en la cual estaban disecando, y vieron que el acercar el bisturí metálico se producía una contracción de la pata de la rana disecada. Esto hizo que hubo 2 ideas, la corriente galvánica y la corriente voltaica. Estos 2 médicos y físicos comenzaron grandes discusiones en la plaza pública, y de esta manera, pues cada uno creía que había descubierto una nueva fuerza, la cual era totalmente invisible. Y a una la pusieron como la corriente galvánica y la otra como la corriente voltaica. Y con esto
discusión, pues fue avanzando la electricidad, pero la parte importante es que en la parte de biología fue donde se observó y comenzó el verdadero desarrollo de la electricidad con aplicación a la medicina. La siguiente. El corazón es un sistema eléctrico, el cual tiene todo su sistema de conducción y la alteración de estos sistemas de conducción son los que provocan las arritmias y por lo consiguiente problemas como los bloqueos, que es como si cortáramos un cable eléctrico en la cual no pasa la corriente, y esto lo lleva en muchos casos a la muerte del paciente. Esta sorpresiva idea fue la que hizo la idea de que se podía, con sistemas artificiales, poder compensar esa problemática. La siguiente. Uno de los primeros sistemas que se conoció fue en 1932. El doctor Hyman hizo los primeros ensayos de estimulación cardíaca en perros y esto lo llevó a que fue el verdadero pionero de la aplicación eléctrica en un animal. Desgraciadamente se perdió prácticamente todo su trabajo y se encontraron muy pocos elementos. Hace ya más o menos 40 años, con un grupo en los Estados Unidos, hicimos una reproducción de este primer aparato y de las pocas cosas que se pudieron obtener fue el retrato de él y la fotografía de ese primer electro en un perro, en la cual es efectiva la estimulación artificial, o sea, el comienzo de los marcapasos. La siguiente. Luego, el doctor Paulson, en 1952, comenzó a hacer las primeras estimulaciones en pacientes prácticamente desahuciados, en los que usó electrodos externos con un generador de pulsos o lo que se puede llamar un marcapaso externo, y este sistema pues dio muy buenos resultados. El único problema que existía es que para poder hacer estímulos efectivos al corazón se necesitaban grandes voltajes, más de 150 voltios. Esto llevaba a que cuando se aplicaba al paciente se contraía toda la reja costal, inclusive los brazos. El paciente no resistía estas condiciones más de 15 minutos porque ya se principiaba a formar problemas de dolor, y esto hizo que el sistema era efectivo, pero no era la solución, y él principió ya a evolucionar y a pensar de otras maneras. La siguiente. Nosotros en la Clínica Shayo comenzamos en 1958 los primeros ensayos de marcapasos, experimentación en animales, y esta pues es una fotografía de mi laboratorio, esa caseta que ustedes ven, y mis compañeras en ese tiempo, donde está la Clínica Shayo, eran las vacas. Eso era totalmente una zona que eran potreros y mis compañeras las vacas.
El carro que ustedes ven ahí es un Triumph que traje yo cuando me gradué en la universidad en Inglaterra, y tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque la batería de este carro era la fuente eléctrica para mis trabajos. Era un carro inglés, un Triumph, y el cual tenía batería de 12 voltios, que no era común en ese tiempo. La mayoría de los carros eran americanos con batería de 6 voltios. Entonces, este fue parte del primer marcapaso que hicimos. No era muy diferente lo que tenían en Estados Unidos el doctor Shartek, que vemos en la parte de abajo, el laboratorio que tenía y su primer marcapaso implantable totalmente en 1960. La siguiente. Este es el grupo que comenzamos la clínica Shayo en 1957, todos médicos. Yo estoy parado en la parte izquierda, y era muy raro un ingeniero electrónico en un grupo de médicos. La siguiente. Los primeros ensayos lo hice con un tocadiscos de 78 revoluciones. Bueno, aquí creo que todo el mundo entiende de un tocadiscos de 78 revoluciones, porque cuando hablo esto en la juventud, cuando les digo tocadiscos, ponen unas caras como algo totalmente extraño. Y este primer tocadiscos, pues en vez del disco le pusimos un cono de aluminio, y en vez de la aguja para tocarlo, se pusieron 2 escobillas en serie con las baterías. Entonces cada revolución que daba hacía un pulso más ancho en la periferia y más corto hacia el centro. De esta manera se creó pues un generador de pulsos eléctricos, 78 por minuto. La siguiente. 1958, abril, esta era la caseta donde yo trabajaba. Mis compañeras las vacas son muy importantes porque era mi inspiración. Y aquí tenemos el primer grupo que implantamos un marcapaso a un sacerdote que fue remitido de Guayaquil, y lo que se llamaba en ese tiempo desahuciado, porque tenía un bloqueo completo en el cual no había ninguna solución. Este fue el primer aparato que hicimos con una batería de 12 voltios, pesaba 50 kilos, y el doctor Alberto Bejarano, que era el jefe de cirugía, apareció en mi departamento de investigación y con el cual estábamos trabajando. Y es que hubo problemas con la presentación que se borró, pero ahí estoy tratando de reconstruir la presentación. Este paciente llegó, hizo 2 crisis de Stock Adams en el viaje de Guayaquil a Bogotá. Finalmente aparece el doctor Bejarano y me dice: el aparato que estamos ensayando tenemos que exponérselo a un paciente porque no hay ninguna posibilidad de solucionar el problema que tiene. Yo inmediatamente me aterroricé, dije: esto es una cosa experimental. Insistió el doctor Bejarano, me dijo: camine y hablamos con el paciente. Y entre el sacerdote, que era el paciente, y el doctor Bejarano, me convencieron que era la única posibilidad que había. Y la parte más importante, el sacerdote
prácticamente me dio la solución de que si se moría, yo no me iba al infierno. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es una vista histórica porque fue el primer electrodo en el mundo que se implantó en un paciente, en el corazón de un paciente, y de esta manera se hizo la cirugía que duramos 12 horas, pero hubo la satisfacción de que fue eficiente este aparato. Aquí hay narraciones todas tragicómicas durante esos primer años de este paciente que no podía salir de la clínica, pues tenía un aparato gigante conectado por medio de un cable de 5 metros y que era un aparato con fallas en la parte electrónica, hasta que tuvimos 2 aparatos, entonces los intercambiamos. En fin, fue un año muy complicado hasta que aparece el transistor y podemos hacer el primer marcapaso ya de un tamaño lógico. La siguiente. Este es el paciente, el cual vivió 18 años con marcapaso y murió de 104 años. La siguiente. Este es el primer marcapaso. Lo montamos en un carrito de oxígeno y verdaderamente fue valiosísima la experiencia que tuvimos, la siguiente, en que ya comenzamos a miniaturizar este aparato, volverlo un sistema lógico y comienza una pequeña industria de marcapasos, la siguiente. Al mismo tiempo, el doctor Zenin en Suecia hace su primer marcapaso más o menos 20 días después de haber nosotros implantado el primero. Este era mucho más sofisticado, ya tenía transistores. Piensen ustedes que el comienzo de los transistores costaban alrededor de $120 un transistor, lo que hoy día vale 1 centavo y hasta menos de 1 centavo. Y este primer tuvo fracasos con el funcionamiento, pero fue ya un pensamiento mucho más adelante de tener un sistema totalmente implantable. La siguiente. Luego el doctor Lillenhaj ya, digamos que masificó la implantación de marcapasos. La siguiente. Este fue nuestro primer marcapaso transistorizado. La siguiente. Este es el diagrama, sumamente sencillo. La siguiente. Y este fue nuestro marcapaso que hicimos 2.600 marcapasos. Muchos de ellos fueron los primeros que se implantaron en muchos países del mundo. Y obviamente era un marcapaso externo, funcionaba con una batería de 9 voltios convencional y esto lo hizo también muy popular respecto a costos. La siguiente. La evolución que tuvimos en los marcapasos en esa pequeña fábrica. La siguiente. Este era el aparato. La siguiente. Y cómo lo llevaba el paciente. La siguiente. Todos unos, la parte experimental, otros sistemas que trabajamos. Nuestra primera paciente, la cual cumplió 55 años y todavía está viva. Obviamente se fue cambiando el marcapaso ya por los sistemas modernos. La siguiente. Hicimos la primera reunión aquí en Colombia de los que comenzamos los marcapasos en un simposio
y fuimos la primera vez que nos pudimos reunir todos los pioneros, digamos, en este campo. Hoy día soy el único sobreviviente. La siguiente. Los marcapasos actuales, la siguiente. Este es el circuito que diseñé para 3 compañías de marcapasos que pueden ver ya es un microcircuito y el cual estuvo activo durante casi 12 años como una innovación dentro de los marcapasos modernos. La siguiente. Y aquí tenemos el primer marcapaso, el cual ya es con nanotecnología, ha sido diseñado y creado con nuevos elementos. Tiene la ventaja de que su tamaño es la 1/4 parte de un grano de arroz. Ya no necesita batería, sino que funciona por el sistema de piezoelectricidad. La misma contracción del corazón hace producir la corriente eléctrica para su funcionamiento. La implantación se hace por medio de un catéter y es una cirugía más o menos de unos 10 a 15 minutos. Está controlado por el teléfono celular del médico, el cual recibe una alarma por medio de internet en caso de un problema, y también él puede ver el funcionamiento y cambiar los parámetros si es necesario. La siguiente. Este nuevo marcapaso creemos que lo tendré, se implantará antes de fin de año en el primer humano. Hemos tenido pues gran cantidad de tropiezos, ya que es el primer elemento en nanotecnología y gracias al Instituto de Tecnología de Taiwán se ha podido hacer este desarrollo. La siguiente. Este es el circuito, no entro en detalles por cuestión de tiempo. La siguiente. Vemos la estimulación auriculoventricular, vemos el sistema piezoeléctrico y los diferentes circuitos. La siguiente. La siguiente es el catéter. La siguiente, los ensayos que hemos tenido en 25 perros. La siguiente. Y hoy día ya se comenzará en no pensar en marcapasos artificiales, sino en la regeneración de los tejidos. Ese es un campo en que estamos comenzando a trabajar, regeneración del sistema eléctrico del corazón. Por cuestión de tiempo, muchísimas gracias y felicitaciones por este simposio que creo que abrirá grandes campos a la juventud y a los nuevos desarrollos de nuestro país, que no dudo de que de una u otra manera entrará en posiciones muy importantes dentro del desarrollo de la ingeniería biomédica y de todo lo que es adelantos en medicina. Muchas gracias.